Habla con esta montaña 59-11-23 predicado el lunes 23 de noviembre de 1959 en el recinto ferial del condado de Santa Clara en San José, California, 1 hora y 48 minutos, gracias. Pueden sentarse. Lamento llegar tarde, pero justo cuando llegaba, entró una emergencia y estaban aquí afuera, en el patio. Estaba atendiendo a una persona querida que acababa de llegar al hospital por un problema mental, desesperada. Una madre que entró en shock por la pérdida de su bebé. La acababan de traer del hospital y estaba tan desesperada que tuve que atenderla de inmediato. Estoy segura de que Dios escuchó la oración de ahora y que estará bien. Mi pobre esposo está muy débil, y sé lo que es. He pasado por mucho de eso, de perder a mi familia y sé lo que significa. Como madre de Billy, hay que pasar por estas cosas para comprender lo que realmente significan. Quienes sufren con esas cosas saben cómo empatizar con los demás. Y ahora, cada vez que surge una emergencia como esa, recuerden, tratamos de atenderla de inmediato. Intentamos hablar con otros que pueden sentarse o estar de pie en la reunión un rato. Tratamos de hablar con ellos para construir una fe a su alrededor. Solo observen. La mayor parte de los testimonios que me llegan en mis reuniones son de personas que son sanadas allí mismo. No hay muchos que me lleguen aquí en la plataforma para orar. Me encanta orar por la gente. Ese es mi ministerio. Pero no hay muchos a los que pueda llegar personalmente, pero es el Espíritu Santo, su fe que surge en ellos ahí afuera que son sanados. Después de los servicios, mi oficina podría decirles, cientos de cartas llegan de lugares donde hemos estado. Personas ciegas, tal vez se sentaron en la reunión y se fueron a casa solo pensando en ello. Una semana después recuperaron la vista. O estaban caminando por la calle, y algo sucedió. Y un lisiado estaba sentado en una silla de ruedas y de repente se levantó y echó a correr. Verás, simplemente, si pides esta bendición, a veces Dios no puede responder espontáneamente. ¿Cuántos lo saben? Recuerda que Daniel oró y creo que pasaron 20 o 21 días, o algo así, antes de que el ángel pudiera llegar a él. Pero finalmente lo logró. Simplemente déjalo estar. Y podríamos contar tantos testimonios de los cientos de cosas que han sucedido de esa manera. Daniel 10:13 Pero el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Y he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Ahora, intentamos ubicar el avivamiento en el mejor contexto posible. No nos centramos en la sanidad divina, porque la sanidad divina es algo secundario. Y no se puede priorizar algo secundario, lo sabemos. Así que, lo principal que buscamos para cualquier avivamiento es traer las almas perdidas a Cristo primero. Reavivar la iglesia a una condición espiritual, a donde debe estar, en una comunión íntima con Dios. Traer comunión entre las iglesias, en tercer lugar. Y en cuarto lugar, orar por los enfermos. Ese es nuestro objetivo, nuestro esfuerzo. Los pecadores primero, la comunión con las iglesias y una relación cercana con Dios, y luego orar por los enfermos. Siendo lunes por la noche, les digo que no esperaba un tercio de esta gente aquí. Así es. No pensé que serían más de 200, ni 3. Normalmente los lunes por la noche en el este, las reuniones son bastante tranquilas. Pero creo que hay más gente aquí esta noche que ayer por la tarde. Así que, ayer por la tarde dije que quería dedicar una noche más, una noche de consagración. Me gustaría simplemente entrar y contarles un poco sobre la obra del Espíritu Santo en mi vida. Espero que al hacerlo, les permita prosperar y acercarse a Dios. Y hablando de un don divino que ahora se está gestando al venir a la iglesia, estoy seguro de que todos estamos interesados en todo lo que Dios va a hacer y en el cumplimiento de sus promesas. Solo se ha contado una vez, y fue en mi propio tabernáculo en Indiana. Entonces, esta noche iba a intentar contarles lo que sucedió en los últimos días. Es nuevo, es fresco, y eso los ayudará, pensé, comenzando esta noche y al comenzar la reunión de esta semana. Les ayudará a orar por mí y por la iglesia para que todos podamos entrar en esta gran cosa que Dios ya ha confirmado, podamos entrar en ella en esta reunión. Tengo tantas ganas de verlo suceder. Soy como un niño esperando la Navidad, esperando con ilusión que suceda. Será difícil para mí, por supuesto, pero será algo bueno para la iglesia. Eso es lo que me interesa, el pueblo de Dios. Algo que los ayude a creer en Dios, a tener una nueva esperanza, y también será algo grandioso para los enfermos. Antes de leer algunas escrituras a las que me gustaría referirme, quisiera que oráramos.
Y luego quiero anunciar que mañana por la noche tendremos una reunión especial de salvación. Queremos que cada uno de ustedes traiga consigo a algún pecador, si pueden. Invítenlo a algún pecador que conozcan, porque haremos un esfuerzo especial para que los pecadores vengan mañana por la noche a recibir al Señor Jesús. Y cada noche, por supuesto, el Espíritu Santo está aquí. Donde quiera que vayan, Él siempre está ahí. Nunca se alejarán de Él. David dijo que donde quiera que hiciera su cama, Dios estaba allí. Porque los ángeles de Dios acampan alrededor de quienes les temen. Piensen, simplemente se sientan a su lado, observándolos constantemente. En nuestro país, en el sur, tenemos mucha gente de color muy espiritual. Vienen a mi reunión a veces y solían cantarme una canción. ¿Recuerdan que había una hermana mayor de color? Si no podía cantar eso y simplemente traer el Espíritu de Dios a la gente, decía, todo el día, toda la noche los ángeles me cuidan. Ah, si no pudiera cantar eso. Así que siempre. Casi tuve que atarme las manos para no arruinar la reunión, saltando, gritando y corriendo por todos lados. No creían que yo hacía eso, ¿verdad? Pero sí lo hago. No lo hago, pero Él lo hace en mí. Creo que si alguien sintiera lo mismo que yo, haría lo mismo. Es solo una experiencia. Sí, Señor, sin duda lo es. Ahora, recuerden estos anuncios. Y ahora inclinemos nuestros rostros justo antes de recurrir a su preciosa palabra. 7. Querido Señor, te agradecemos el privilegio de conocerte como nuestro Salvador personal, sabiendo que hemos pasado de muerte a vida, y que el Espíritu de Cristo mora en nosotros, a nuestro alrededor y entre nosotros, y que somos su pueblo, llamado por su nombre. Y los ángeles nos cuidan. Día y noche, nunca se van. Están acampados alrededor. Y podemos esperar que Dios haga casi cualquier cosa en cualquier momento gracias a la presencia de los ángeles de Dios, comisionados por Él para velar por nosotros y cuidarnos. Y ahora, Padre, oramos para que los ángeles de Dios ocupen su lugar esta noche junto a cada creyente y alrededor del edificio, y que algo se diga o se haga para que esta reunión sea un lugar en nuestra memoria y en nuestros corazones, que la recordemos todos los días de nuestra vida, para el derramamiento de la gloria de Dios esta noche. Bendice a mis hermanos ministros que están aquí sentados escuchando, apoyando con oración y con todo el esfuerzo posible. Dios bendiga a estos hermanos. Oramos para que les des unción y poder. Que el deseo de sus corazones se cumpla en sus vidas. Que a los demás, entre la audiencia, les suceda lo mismo, Padre. Perdónanos nuestras faltas, pues tenemos muchas. Oramos para que tomes tu palabra ahora y la bendigas en nuestros corazones. Te pido, Señor, que la gente no piense que me estoy refiriendo a una experiencia que me has dado, y a decir verdad, Señor, que no piensen que fue algo personal, sino que es lo que estás a punto de hacer por tu pueblo. Que todos se regocijen, crean y se beneficien. En el nombre de Jesucristo, te lo pedimos. Amén. 8. Ahora bien, hace algunos años. ¿Cuántos de los presentes en el edificio esta noche recuerdan la primera vez que llegué a la costa oeste a orar por los enfermos hace muchos años? ¿Sabían que San José fue la primera invitación que recibí al oeste del Mississippi? San José, California. No sé quién fue, pero recibí una carta de alguien que me invitó a San José inmediatamente después de que la pequeña Betty de Robert Daugherty sanara aquella vez con la danza de San Vito. Y ese fue el comienzo del ministerio que comencé en los campos. Y recuerdo, y muchos de ustedes pueden imaginar, que ese día, orando por los enfermos, los tomaba de la mano y me quedaba allí parado, y entonces el Señor simplemente hablaba, no usaba mi propio razonamiento, sobre qué le pasaba a la persona. Exactamente lo que me dijo que sucedería la noche que lo conocí en Greens Mill, en el campamento, cuando me dijo lo que sucedería. Y luego me dijo, conocerías hasta el último secreto de sus corazones. ¿Y recuerdan que dije que sucedería así? ¿Cuántos, los veteranos, recuerdan que dije que sucedería? Bueno, ya ven que ha sucedido así. 9. Ahora, él prometió que se movería de nuevo. La última vez aquí, la primavera pasada, les hablaba de algo que estaba a punto de suceder. Creo que, lo mejor que recuerdo de la cinta es que dije que casi podía tocarlo y sentirlo, estaba tan cerca. ¿Cuántos estuvieron en la reunión el año pasado y lo oyeron? Bueno, quiero contarles cómo ha progresado. Eso es lo que quiero hacer esta noche. Y antes de hacer esto, creo que Dios puede hacer todo lo que quiera. Él es Dios. Pero soy tan creyente en la Biblia que creo que lo que Él hace debe ser reconocido en la Biblia. ¿No creen que la Biblia debería decirlo primero? Entonces sabremos que tenemos razón, siempre y cuando la Biblia es una promesa que Dios hizo.
10 Ahora quiero que sepan, solo por un momento, la infalibilidad de la palabra. Primero, quiero que sepan que Dios es infinito. Es tan perfecto que sabía todo lo que sería. ¿Lo creen? Él sabía que antes de que el mundo fuera creado, estaríamos sentados aquí esta noche, si Él es infinito. Si Él no es infinito, entonces Él no es Dios. Así que si Él es finito, Él es como nosotros. Pero infinito, no hay manera de explicarlo. Y todo lo que Dios dice es perfecto. Él no puede mejorarlo ni retractarse. Es perfecto porque Dios es perfecto y sus palabras son perfectas. Sus promesas nunca pueden fallar. Ahora, deben tener esa clase de fe en Dios, al leer la Biblia, para creer en sus promesas. Deben recordar que Él es perfecto, sus palabras son perfectas, nunca pueden fallar, nunca pueden ser mejoradas, son perfectas desde el principio. Ahora, podemos construir un mejor auto hoy que hace 10 años. Probablemente podrían construir un mejor avión hoy, los científicos pueden. Porque somos finitos, progresando en el árbol del conocimiento. Pero Dios es perfecto desde el principio. Cuando dice algo, es perfecto. Nunca se puede mejorar. Por lo tanto, cuando Dios hace una promesa, esa promesa es eternamente correcta. Nunca puede hacer otra cosa que ser correcta. 11 Y queremos pensar en eso ahora mientras leemos su palabra. Vayan conmigo a Marcos, capítulo 11, y comencemos a leer en el versículo 20 del capítulo 11. Y mientras esperan a que abran la página, les daré la parte final de la lección. Jesús acababa de subir al templo. Y de camino, entró en el templo y empezó a expulsar a la gente de los cambistas y de los que hacían cosas malas, y les dijo que está escrito que la casa de Dios era una casa de oración. Pero la habían convertido en una cueva de ladrones y maltrataban la casa de Dios. Y luego, cuando iba, encontró una higuera la mañana siguiente. El árbol tenía hojas, y pensó que tal vez daría higos. Así que fue a buscar higos. Y no había higos porque aún no era la temporada. Y le dijo al árbol, nadie comerá de ti de ahora en adelante. Y aquí es donde comenzamos a leer en el versículo 20. Y por la mañana, al pasar, vieron que la higuera se había secado de raíz. Pedro, recordando, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste en el camino. Maldijiste, se ha secado. Respondiendo Jesús, les dijo, tengan fe en Dios. Porque de cierto les digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y échate al mar, y no dude en su corazón, sino crea que lo que dice se hará realidad, lo que diga le será concedido. Por eso les digo, todo lo que pidan orando, crean que lo recibirán, y les vendrá. Marcos 11, 14 Respondió Jesús y le dijo, nadie volverá a comer fruto de ti jamás. Y sus discípulos lo oyeron. Marcos 11, 15 Y llegaron a Jerusalén. Y entró Jesús en el templo, y comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas, y las sillas de los que vendían palomas. Marcos 11, 16 Y no permitía que nadie llevase vaso alguno por el templo. Marcos 11, 17 Y les enseñaba, diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Marcos 11, 20 Y por la mañana, al pasar, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Marcos 11, 21 Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Marcos 11, 22 Respondiendo Jesús, les dijo, tened fe en Dios. Marcos 11, 23 Porque de cierto os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y échate en el mar, y no dude en su corazón, sino crea que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Marcos 11, 24 Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. 12 Cuando leí esto hace un tiempo, me sentí un poco frustrado, porque siempre he enseñado, y esta noche lo mismo, que ninguna bendición puede venir solo por la expiación. Que la expiación abrió el camino para cada bendición redentora por la que Jesús murió. Por lo tanto, esta escritura me desconcertó. Ahora bien, me han oído decir muchas veces en las reuniones, y lo citaré de nuevo esta noche, que la sanidad divina es algo que Dios ya ha hecho. La salvación es algo que ya está pagado. Jesús pagó. Él fue herido por nuestras transgresiones. Por sus llagas fuimos sanados. Cuando murió en el Calvario, resolvió la cuestión del pecado y todas las cuestiones que existían en la línea de la redención del hombre, incluso la resurrección. Y lo demostró con su resurrección. Ahora bien, si alguien dice, fui salvo anoche, fui salvo hace 10 años. No, en realidad fuiste salvo hace 1900 años.
Lo aceptaste anoche o hace 10 años. Ya está pagado. Es algo que aceptas lo que Él ha hecho por ti. Es tu fe en Dios lo que te trae la bendición que reclamas de su palabra. Ahora bien, creo que eso es tan sensato y sólido como la predicación del Evangelio, porque es lo que Jesús hizo por nosotros. Lo que no podíamos hacer, Cristo lo hizo por nosotros, y por nuestra fe en su obra consumada nos trae la bendición, sea lo que sea que pidamos. Isaías 53, 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Lucas 4, 4. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. 13. Y así es como lo digo aquí, cuando el Espíritu Santo comienza a obrar y a dar discernimiento, y eso es traer la presencia de Dios entre la gente. Como cantar un himno, gritar, dar un mensaje en lenguas desconocidas, o algo así, trae el Espíritu de Dios entre la gente. Han escuchado a su pastor predicar muchas veces sobre la palabra hasta que el Espíritu entró en la gente y simplemente gritaron. Ya no pudieron callar, porque el Espíritu de Dios, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese Espíritu de Dios lleva la palabra de Dios a la congregación y la alimenta, y crecen espiritualmente en esa palabra. Ese es el Evangelio. Deuteronomio 8, 3. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Mateo 4, 4. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. 14. Entonces, cuando leí en la Biblia sobre el infierno, empecé a leer que la palabra infierno viene de Hades, que significa la tumba. Durante unos 3 o 4 años, no predicaba sobre el infierno, porque en un lugar parecía un fuego ardiente, en el siguiente era la tumba. Hasta que descubrí la verdad. Luego, cuando supe exactamente qué era, y con la ayuda del ángel del Señor que me lo reveló, porque no tenía estudios, simplemente me aferré a una escritura, oré y escudriñé las escrituras hasta que Él vino y me la reveló. Cuando Él se presenta ante mí bajo esa luz que ven en la imagen y me la revela, siempre es perfecto con la escritura de principio a fin. Por eso sé que es el ángel del Señor, porque Él da testimonio de su palabra. Y si ese ángel me dijera algo que no fuera bíblico, no le creería. Tiene que ser con la palabra primero. La palabra de Dios es eterna. Porque un ángel podía venir y predicar algo diferente, dijo Pablo, eso no estaba bien. Pero si es la palabra de Dios, el ángel de Dios verificará siempre que sea la verdad, si es un verdadero ángel del Señor. Si es algo fuera de tono, entonces no lo escuches. Pero si un ángel viene y habla y dice exactamente lo que dice la palabra, entonces ese ángel es de Dios. Gálatas 1, 8. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. 15. Ahora bien, sobre esta escritura no podía justificarme para predicar sobre ella. Se fijaron que Jesús dijo aquí: de cierto os digo que si le decís a este monte, quítate y échate al mar, y no dudáis, sino creed en vuestro corazón que se cumplirá lo que habéis dicho, se os concederá lo que habéis dicho. Ahora bien, no podía justificarlo, porque no lo entendía. ¿Cómo era posible que yo dijera algo, como hombre, y luego cómo? ¿Qué pasaría si dijera algo que no fuera conforme a su palabra y pidiera algo que no fuera conforme a su palabra? Entonces, tendría que suceder. Porque Jesús dijo: si dices, no si yo digo, sino si tú dices. Lo puso sobre sus apóstoles, sobre los creyentes. Cualquiera que diga a este monte, quítate, y no dude en su corazón, sino crea que se cumplirá lo que has dicho, se os concederá lo que has dicho. No lo que él dijo, sino lo que tú dices. Mateo 17, 20. Entonces Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Mateo 21, 21. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe, y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Marcos 11, 23. Porque de cierto os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y échate en el mar, y no dude en su corazón, sino crea que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. 16. Ahora bien, para mí, eso lo quitó de la expiación y lo puso sobre una persona. No podía entenderlo. Y hace unos 3 o 4 años, cuando corrí, simplemente leyéndolo, noté que el árbol se secó.
Y pensé que era un milagro de Dios, pero aún así, algo empezó a llamar mi atención. ¿Has examinado esa escritura? ¿Puedes obtener lo que has dicho? Si lo dices y luego crees que lo tienes, puedes obtener lo que has dicho. Eso me desconcertó. Simplemente pasé por alto esa parte de la escritura. Porque reconozco esto, que soy responsable ante Dios por lo que digo antes de ser comprado por su sangre. Comprendo que Dios me hará responder por ello en el día del juicio. Por lo tanto, para asegurarme lo más humanamente posible, antes de decir algo, quiero que sea correcto, y que sea correcto en todas las escrituras. No solo correcto en un lugar, sino correcto en todo. Debe ser exactamente igual. Debe ser lo mismo desde Génesis hasta Apocalipsis. Si no es así, puede que esté diciendo algo equivocado. Así que conseguí el léxico, los comentarios, las diferentes versiones e incluso la versión Douay. Todo lo que pude encontrar. Y todas las escrituras, la griega y la hebrea, decían lo mismo. Jesús lo dijo. No hay discusión, ni siquiera en la versión Douay, que es la de Roma, o la versión católica de la Biblia. Y nadie lo discute, pero Jesús mismo lo dijo. Lo que digan, les será dado, si no dudan en su corazón. Él dijo. Por tanto, cuando estén orando, crean que recibirán lo que piden, y se les dará, si pueden creerlo. Bueno, entonces lo veo basado en la fe. Así que no quiero que pierdan ninguna de estas palabras ahora, en este testimonio. Quiero que se aferren a la escritura con el testimonio. Siempre examinen el testimonio de cualquier persona, o su predicación, con la palabra. Tiene que provenir de la palabra de Dios. Mateo 21, 22 y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Marcos 11, 24 Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. 18 Un día, en una de mis reuniones, hace poco, había un hermano testigo de Jehová que se había mostrado un poco escéptico con la reunión. Al enterarse, vino a Louisville. Tenía un hijo con las piernas dobladas por la polio. Pero una noche vio cómo bajaban de una silla de ruedas a un niño que estaba tan apoyado sobre las caderas, con una pierna más corta que la otra. El pequeño corrió por todas partes, saltó a la plataforma y predicó un sermón. Eso lo convenció. Era contratista. Se llamaba Ward, Banksworth. Vive. Ahora son vecinos míos. Era de Crestwood, Kentucky. En Ohio, tenía una carpa grande. Trajo a su hijo y estaba sentado en la parte trasera de la carpa. Esa noche, el Espíritu Santo regresó a la reunión y dijo, el hombre sentado ahí atrás se llama Banksworth. Es de Crestwood, Kentucky, contratista, testigo de Jehová por fe. Pero tiene con él a un niño llamado David que tiene polio. Tiene una pierna encogida. Así dice el Señor. Está sano. No sabía qué hacer. A los pocos momentos, la madre del niño le dijo, David, ponte de pie. Y cuando el niño se levantó, estaba tan normal y perfecto como podía ser. Eso lo convenció. Dejó la carpintería, la contratación, vendió todo lo que tenía, compró una casita al lado de la mía y ha vivido allí desde entonces. El señor Banksworth. ¿Cuántos lo conocen? Pues ustedes, muchos de ustedes lo conocen aquí, pues por vender libros. Él vende libros en las reuniones conmigo muchas veces. 19 Toda su familia es testigo de Jehová, gente excelente, simplemente la más amable. Honestamente, su nombre es irreprochable en el estado de Kentucky, gente excelente. Así que uno de sus hermanos, llamado Lyle, fue a visitarlo. ¿Por qué? Lo excomulgaron por su fe en Dios y en la sanidad divina, porque decían que era del diablo. Pero el niño sanó. Ahora es un joven casado y no tiene que estudiar para ver qué pierna tenía la lisiada. Y trabaja en el supermercado, como comprador o algo así, o simplemente lo hacía. Y ahora, el señor Lyle entró en casa del señor Watts y le dijo, Banks, sabes que como hermano todos te queremos. Pero le preguntó, ¿cómo es que te dejaste llevar por ese profundo sentimiento? ¿Cómo es que escuchas a un predicador fanático y renuncias a la fe que te enseñó tu padre? Dijo, no he abandonado la fe que me enseñó mi padre, simplemente creo más. Dijo, creo en eso y en lo que sé ahora. Bueno, dijo, ¿con qué clase de charlatán te has metido? Dijo, ahí está, en el campo cortando heno. Y dijo, bueno, ¿quieres hablar con él? Dijo, sí, me gustaría hablar con él un momento. Dijo, me gustaría ver de qué pasta está hecho. 20 Así que me llamó, el señor Watts. Yo estaba sucio y, ya saben cómo es, acalorado y sudoroso, con el overol blanco de sudor, y donde había estado el día anterior. Entró y me dijo, ¿y usted es el predicador que llevó a Banks a esa cacería salvaje? Y yo dije,
No, señor, no lo soy. Dije. Soy su hermano en Cristo, el que predica el Evangelio. Me miró de arriba abajo varias veces. Nos sentamos a hablar. No era una persona irrazonable, era amable. Pero dijo. Señor Branham, dijo, fuimos criados estrictamente como testigos de Jehová. Nuestro padre es lector de los testigos de Jehová. Dije. Está bien. Me alegra mucho oír eso. Tiene un nombre bonito y aprecio mucho a un padre que lo crió y a una madre que sean personas honestas y rectas como ustedes. 21 Y mientras estaba allí, el Espíritu Santo, en su bondad, le dio una visión. Le dije. Señor Ward, veo que es usted casado. Tiene una esposa rubia. Tiene 2 niños pequeños de unos 6 y 8 años. Miró a Banks con una expresión extraña, y luego me devolvió la mirada. Le dije. Pensaba que Banks me lo había dicho. No es cierto. Le dije. Quizás lo sepa. ¿Ha dejado a su esposa, o le ha sido infiel? Anoche estaba con una mujer de cabello castaño rojizo. Es mucho más joven que usted. Estaban en una habitación juntos y un hombre llamó a la puerta. Se escabulló hasta la ventana, y menos mal que no fue a la puerta. Le habrían disparado en la cabeza porque tenía una pistola en la mano. Cayó al suelo. Sabía que Banks no me lo había dicho. Dijo. Señor Branham, quiero saber más sobre esto. Allí mismo, en la habitación, el Señor Jesús lo salvó. Fue a contárselo a su papá. Su papá le dijo. ¿Qué lío tienes? 22 Entonces llegó su hermana. Asistió a la primera reunión y se convirtió, y la bauticé en la fe cristiana. Eso le dio un vuelco al padre, y ahí venía. Banks ya no estaba cuando mi esposa y yo acabábamos de llegar a casa. Había un coche aparcado en la calle y un anciano en el jardín. Hablamos con él y dijo. Soy el señor Ward. Dije. Sí, señor. Me llamo Branham. Dije. Me alegro de conocerlo. Y él dijo. Bueno, me alegro de conocerlo, señor Branham. Dijo. ¿Sabe dónde está Banks? Le dije. Probablemente se fue al supermercado. Normalmente es nuestra hora de ir, y él y su esposa ya no están. ¿No quiere pasar? Entonces dijo. No, mejor me quedo aquí afuera. Le dije. Pasa, tómate un vaso de agua y refréscate. Banks llegará en unos minutos. Y al cabo de un rato entró y me dijo. Quiero ir a pescar contigo. ¿Tienes tiempo para ir? Le dije. Claro. Quería trabajar con él. Así que dijo. 23 Bueno, la siguiente noche llovió a cántaros. Y al día siguiente bajamos a... Dije. Bueno, no creo que sea necesario ir. Los arroyos estarán lodosos. Y yo dije. Bueno, podemos intentarlo. Cruzamos el río. Y yo oraba para que el Señor me ayudara. No iba a decir nada sobre religión. Que él lo mencionara. Y entonces, si tenía hambre, lo mencionaría. Entonces, cuando cruzamos el río, tuve una visión. Y dije. Señor Watts, para que sepa, le dije, hoy todos los arroyos que pasemos estarán lodosos. Y dije. Cuando lleguemos al lago al que vamos, estará bonito y azul. Pescaremos hasta las 3:30 de la tarde sin pescar nada. Entonces empezaré a pescar. Pescaré unos 25 kilos. Tú pescarás 1. Tu amigo Lile pescará 1. Dejaremos de pescar a medianoche. A la mañana siguiente volveremos a pescar. Pescaré un pez de escamas grandes. Estos peces que pesque serán bagres azules. Y el siguiente será un pez de escamas grandes. Entonces pescaremos el resto del día y ni siquiera picará nada. Eso es así, dice el Señor. Miró a Banks, sonrió levemente y miró a su alrededor. 24 Así fue exactamente como sucedió. Y cuando se fue esa noche, después de la segunda noche, pescamos todo el día y ese hombre trepó por todas las orillas para intentar que un pez mordiera, y ni siquiera pudo conseguir otro. Y yo tenía unos 11 kilos de peces. Pesqué 2. 5 de 4 kilos cada uno con un anzuelo pequeño número 4, sin salabardo. Ese tenía que ser Dios, si alguien sabe de pesca. Y él estaba allí sentado, observando. Hablaba como en voz baja. Y su hijo le dijo, al día siguiente. Bueno, papá, ¿qué opinas? Dijo. Bueno, supongo que si alguien puede ver los peces antes de atraparlos, supongo que está bien. Y entonces dije. Pero no puedo hacer eso siempre, señor Ward. Fue por su bien. Dije. Ahora bien, sin menospreciar, la Biblia dice. Si hay entre ustedes un profeta o espiritual, si profetiza y se cumple lo que dice, escúchenlo. Dije. Sin menospreciar al señor Rutherford, pero dijo que Cristo vendría en 2014, luego se volvió completamente espiritual, y así lo hizo, el día de Pentecostés.
Ahora bien, si se perdió las otras 4 cosas, dije, ¿qué hay de esto? Y lo bauticé hace unos 3 domingos, a él y a su esposa en la fe cristiana. Jeremías 28, 9. El profeta que profetizare de paz, y cuando se cumpliere la palabra del profeta, entonces será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. 25. Su hijo y yo regresamos. Los 2 hijos, ahora estamos aquí. Habíamos estado pescando de nuevo unas semanas después, en Dale Hollow, y esa noche pescamos una buena cantidad de peces, pero nos quedamos sin carnada. Estábamos allí, tirando nuestras líneas de mosca, atrapando pequeños peces azules para usar como carnada. El señor Bankswood le dijo al señor Lilleward, ambos hermanos, que le dijo, deberíamos ir a ver a una señora mayor de unos 90 años. Dijo, cuando éramos testigos de Jehová, solíamos ir por allí y ella nos daba pan con mantequilla. ¿Recuerdas ese pan casero viejo? Dijo, deberíamos ir a decirle que somos salvos. Eso fue lo correcto. 26. Ahora, esto. Por favor, traten de captar esto. Es solo la forma en que uno dice las cosas a veces lo que cambia todo el panorama. Dijeron justo lo correcto. Porque justo entonces, el Espíritu Santo descendió sobre mí desde algún lugar del cielo, y dije, así dice el Señor. Y amigos, tengo gente que ha estado aquí conmigo desde pequeño, de mi ciudad natal. Le pregunto a cualquiera, en cualquier lugar, en cualquier momento, si alguna vez escuchó esa profecía, o cualquier otra profecía, pero que se cumpliera exactamente como se dijo, que esté registrada en cualquier lugar. ¿Cuántos saben que eso es verdad? Levanten la mano los que saben que es verdad, seguro. Es exactamente así, porque es Dios. Si fuera yo, fallaría siempre. Pero si es Él, nunca puede fallar. No puede fallar. 27. Bueno, dijeron. ¿Qué creen que será? Dije, habrá una resurrección de una pequeña vida, de algún animalito. Dije, no vi exactamente qué animal era, pero fue algo que cobró vida de repente. Habíamos estado hablando de esta escritura. Y entonces pensé, bueno, debe ser un gatito que creo que mi hijo mató. En casa les tenemos un poco de miedo a los gatos. Mi hija vino una tarde, ella, la pequeña Rebeca y otra niña de al lado. Tenían una gata vieja y querían quedársela, y les dije que sí. La pusieron en una caja, y a la mañana siguiente teníamos unos 8 o 10 gatitos. Mi pequeño Joseph, que tenía unos 2 años entonces, quería ver uno. Los pequeños no tenían los ojos abiertos, así que él simplemente lo recogió, lo miró, lo apretó y lo tiró al suelo. Así que el pobrecito se retorcía, justo cuando nos íbamos. Y pensé, quizás cuando llegue a casa, el Señor resucitará a ese gatito, como hizo con la zarigüeya. ¿Conoces esa historia? Porque se difundió por todo el mundo. Entonces pensé, quizás ese gatito sea el que cobre vida. Lo pensé en mi corazón, pero no dije nada. Pescamos esa noche, y a la mañana siguiente. No habíamos pescado nada esa noche con nuestras líneas, porque habíamos cambiado el cebo por el de agallas azules, y no picaban. Y para cuando amaneció, ya teníamos todas nuestras líneas de trucha listas. Llegamos a una pequeña cala y estábamos pescando con mosca un pez de ala grande, que es un pez de agallas azules un poco más grande. Así que estábamos pescando esos peces de ala con línea de mosca, y el señor Lilleward tenía un carrete y una caña. Lo tiró al agua con un anzuelo enorme y largo, y un pobre pez de agallas azules se lo tragó con toda su barriguita. Lo sacó y dijo, ojalá miraras ahí, ni siquiera se ve el anzuelo. Y simplemente agarró el pez así, le sacó las entrañas, las agallas y todo. Y lo tiró al agua así, para sacar el anzuelo. El pececito se estremeció 4 o 5 veces, extendió sus aletas y murió, tendido en el agua. Entonces dijo, pequeño, ya te quedaste sin nada. Y seguimos. Le dije, Lile, no deberías sacar el anzuelo así. Intentaba convencerlo. Le dije, pon un anzuelo más pequeño. Y él era solo un chico granjero, ¿sabes? Que nunca había pescado mucho. Así que el pececito se quedó allí como media hora, y el viento se levantó y lo empujó de vuelta a la corriente, junto a unos lirios, junto a la orilla. Y estábamos pescando, y yo estaba pescando. Estábamos pescando unos peces muy buenos. 29. De repente, algo sucedió. Ahora, estaba diciendo estas palabras con la Biblia abierta. Algo sucedió, como una especie de unción que nunca antes había sentido. Y algo dijo, levántate. Y me puse de pie. Lile y Banks dejaron caer sus cañas y miraron. Lile preguntó, ¿qué le pasa? Banks dijo, mira, algo está a punto de suceder. Y algo me dijo, habla con ese pececito y vivirá de nuevo.
Las branquias estaban blancas, colgaban de su boca. Dije: pececito, Jesucristo te da la vida. Y Dios del cielo, y quien es mi solemne juez, ese pez se dio la vuelta y nadó por el agua con todas sus fuerzas. Y el señor Lillewald cayó directamente sobre el bote. Dijo: eso fue por mí, porque le dije al pececito: te has gastado todo. Y yo dije: no, no fue eso. Dije: lo que me resulta extraño es cómo Dios, el gran Jehová Dios, usó su poder para resucitar a un pequeño pez, pues habíamos cortado 200 o 300 la noche anterior, y luego usó su poder para revivirlo. Tengo al menos 300 niños espásticos en la lista orando por ellos, para que tengan una visión. Unos 300 niños espásticos. Dije: no puedo entender cómo Dios haría algo así con ese pequeño pez, con seres humanos moribundos, con casos de cáncer, leucemia y todo tipo de enfermedades, por todo el mundo. Y luego resucitaría a ese pequeño pez. Justo en ese momento, alguien decía: Marcos 11, 23. La misma escritura. Cuando los leprosos cubrían todo el país, la enfermedad lo cubría todo, Dios usó su poder para maldecir a un árbol. Dios se preocupa por el árbol, por el pez. Todo le pertenece a Dios. Y Él estaba mostrando su poder para demostrar que Él es Dios sobre los árboles, Él es Dios sobre los peces. Y el pececito cobró vida. Simplemente no pude entenderlo. La escritura seguía ahí. ¿Cómo era posible? Mateo 21, 19. Y al ver una higuera en el camino, se acercó a ella y no halló nada en ella, sino solo hojas, y le dijo: no dejes que nazca de ti fruto para siempre. Y al poco rato la higuera se secó. Marcos 11, 14. Respondió Jesús y le dijo: nadie volverá a comer fruto de ti jamás. Y sus discípulos lo oyeron. 30. Fred Sotman, un amigo íntimo de Canadá, está aquí en la reunión, estuvo conmigo en una campaña en Nueva Inglaterra el año pasado. Fuimos a las Adirondack, donde me perdí en ese momento, y fue la única vez que me perdí en el bosque en mi vida. Quería mostrarle al hermano Fred dónde estaban mi esposa e hijos. O Billy, esperándome cuando me perdí en la tormenta de nieve de esa noche. Y cuando estábamos allí, junto a un pequeño cobertizo donde había dejado a Meda y Billy acostados mientras yo cazaba osos. Bueno, me hice a un lado. Y el Espíritu del Señor vino sobre mí, y comencé a temblar. Y me dijo: te han tendido una trampa, y ten cuidado con lo que dices. Fred, ¿dónde estás? ¿Estás en la reunión esta noche? Sé que vino. Sí, justo aquí. Así es. Salimos de allí y le dije al hermano Sotman: algo está a punto de suceder. Y cuando llegamos a la reunión esa noche, le dije a la audiencia: recuerden, así dice el Señor, me han tendido una trampa. Y oren todos para que sepa hacer lo correcto cuando esto suceda. 31. Y la noche siguiente sucedió. El diablo envió a 2 personas, un chico y una chica, para interrumpir la reunión. Y eso fue no en New Hampshire, sino en Vermont. Freddy, ¿recuerdas el nombre de la ciudad? Era la capital de Vermont. Y estábamos justo al otro lado del lago Champlain. Y entonces, cuando estábamos en la reunión, este chico, la chica parecía una chica mongola. Pero el chico solo sostenía. Ambos tenían al menos 25 años cada uno. Pero qué actos tan inmorales en una iglesia. Estaban sentados así, lejos de mí. Y cuando empezaba a predicar, él simplemente la agarraba, le echaba la cabeza hacia atrás, se subía encima de ella, la besaba y se portaba fatal en la reunión. Y los acomodadores no podían callarlo. Y le dije desde la plataforma: joven, no hagas eso. Estás llamando la atención mientras predico. Y se rió a carcajadas. Pensé: ahí está la trampa. Seguí hablando igual. Y, se puso tan inmoral con ella que tuve que parar de nuevo. Le dije: no haga eso, señor, por favor. Le dije: si quiere hacerle el amor a la joven, salga del edificio, pero esto es una reunión religiosa. Le dije: no debería hacer eso. No, por favor, no haga eso mientras estoy predicando. Empecé de nuevo y solo empeoró las cosas. 32. Y entonces, cuando me giré, dije: no, y algo me dijo: di lo que quieras, y se hará. Me quedé allí. El señor Mercier, el chico de la cinta, y todos ellos estaban de pie, el hermano Fred y muchos de ellos presentes. El sudor me corría por la piel. Algo dijo: di, ceguera, será ciega. Di, muerte, y lo sacarán. Di lo que quieras. No podía hablar. No podía moverme. Y simplemente se fue. Pensé: Dios, ¿qué debo hacer? Y me giré, y él estaba allí, con el rostro pálido, mirándome. Pensé: ¿qué debo decir?
Entonces me giré, y, como si, antes de darme cuenta de lo que había dicho, dije, te perdono por tu acto. Y debió haber sido justo lo que debía decir. Era Dios intentando una reacción con una acción. Esa noche se me reveló que había dicho lo correcto. Sabía que todo esto conducía a algo, pero ¿qué era? ¿Qué hacer? Sabes que hay que tener cuidado con un don divino. ¿Recuerdas lo que hizo Moisés? Así que debía haber dicho lo correcto. Te perdono. Porque, ¿sabes? Juan, el joven Juan, quiso quemar Samaria una vez porque no lo alimentaban. Jesús dijo, no saben qué clase de espíritu son. El Hijo del Hombre vino para salvar vidas, no para destruirlas. Y las escrituras no paraban de resonar, toda la noche. No dormí. Pero era una trampa para que Satanás me enojara y luego me hiciera decir algo incorrecto. Pero el Espíritu Santo estaba allí y me dijo de antemano que tuviera cuidado con lo que decía. Oh, la bondad de Dios. ¿Cómo fue? Fue simplemente su misericordia. Ten cuidado con lo que dices. Y desde entonces sentí un alivio. Entonces, empiezo a notar las diferentes cosas que decía inconscientemente, sin saber lo que decía, y así sucedía. Empiezo a hablar de ello. Lucas 9:55. Pero él, volviéndose, los reprendió, y dijo, no sabéis de qué espíritu sois. Lucas 9:56. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. 33. Un día, este otoño pasado, hace unas semanas, descansando un poco antes de venir a esta reunión, estaba cazando ardillas. En nuestro país, se cazan casi todo tipo de conejos y ardillas. Y la razón por la que lo hacía era para relajarme un poco antes de venir a esta reunión. El señor Sotman estaba conmigo esa mañana. Vino de Canadá a visitarnos y a quedarse con nosotros un tiempo. Le consiguieron una caravana y vive cerca de nosotros, él y algunos amigos más. Así que estuvimos cazando ardillas juntos con el señor Wood. Y además, él vive ahí a mi lado y es solo un compañero para estar conmigo. Y luego, fuimos de caza y era el último día que podía cazar, porque tenía previsto ir a Wyoming el domingo siguiente. Y luego la temporada cerraba el martes. Y bueno, esto era sábado, y sería la última vez que podría cazar ardillas en el estado de Indiana esta temporada. Habíamos cazado bastante, y había habido mucha caza. Hay muchos cazadores de ardillas allí en Indiana. Ya no había más. Esa mañana fue una mala mañana, ventosa, con viento fuerte, y simplemente no salen en esos días. Me adentré en el bosque y caminé hasta las 9, sin ver nada. Bajé a la orilla del arroyo. Hacía mucho frío en Indiana. Creo que era como el 1 de octubre. Para ser exactos, era el 8 de octubre. Bajé a unos viejos sicomoros. Y las ardillas no viven en sicomoros. Se quedan en hayas, robles y demás, en los bosques frondosos con mucho follaje. Caminaba por un arroyo y me pareció ver una ardilla en la ladera de una pequeña loma. Allí había campos de maíz, y los granjeros estaban recogiendo maíz. Muchos de ellos estaban allí recogiendo maíz. Bueno, dije, no hay ardillas esta mañana. Y por allí no hay más que un gran matorral de langostas, lo cual no es nada para una ardilla. Los viejos nogales, sin hojas, estaban desnudos, y no había ardillas. Y dije, bueno, supongo que me sentaré aquí un rato, a calentarme un poco. Porque solo llevaba una camisa y no tenía abrigo. Me senté entre los dos árboles donde me diera el sol, subí los pies al otro árbol y estaba en una posición bastante cómoda. Pensé, quizás me eche una siesta. Y tengo un pequeño reloj despertador, y pensé, lo pondré ahora para que suene si me duermo, y recogeré al señor Wood y al señor Sotman a la hora que corresponda, porque estaban más lejos en el camino, en otro bosque. Así que puse mi pequeño reloj, mi pequeño reloj, mejor dicho, y me senté junto a este árbol. 35 y justo cuando me agaché para calentarme, recordé de nuevo esa escritura. Todo lo que digan, crean que se cumplirá. Y lo que digan será posible. Bueno, pensé, ¿por qué me sigue apareciendo esa escritura si no puedo predicar sobre ella porque no sé nada al respecto? No podía ir ante una congregación e intentar explicarla. Bueno, me quedé allí un rato y pensé, solo hay una cosa. Si alguna vez me llaman a predicar sobre ese tema, así es como lo haré. Diré, Jesús les dijo eso a los discípulos y les dio esa autoridad. Eso fue como 1 año y 6 meses antes de que se hiciera la expiación. Así que, si no fue en la expiación, fue en la otra cara de la expiación. Así que si alguien alguna vez me hace esa pregunta, simplemente le diré que era la otra cara de la expiación. Es lo único que sé.
Porque Jesús aún vivía, la expiación no se había hecho y él no fue herido por nuestras transgresiones, ni por sus llagas fuimos sanados todavía. Así que simplemente les dio ese poder. La otra cara de la expiación. Mateo 21, 22 y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Marcos 11, 24 Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. 36 Y entonces, de repente, algo me habló y me dijo, ¿qué hay de los profetas? Bueno, entonces empecé a ver, a comprenderlo. ¿Qué crees que ocurrió en la reunión cuando estabas allí? ¿Crees que eres tú quien conoce a esa gente? ¿Crees que eres tú quien puede predecir y decirles que vas a hacer tal o cual cosa, que te ha sucedido, que te sucederá? ¿Crees que eres tú quien lo dice? Caramba. Significa tanto, que nunca me ha abandonado. Y pensé, seguro que no, Señor. Eres tú. Entonces, ¿crees que eres tú quien habla? No. ¿Crees que fueron los profetas quienes hablaron? ¿No acababas de predicar sobre el tema de que los profetas estaban tan ungidos con el Espíritu Santo que no eran ellos quienes hablaban, sino el Espíritu Santo en ellos clamando? Entonces, si estás ungido, lo que digas no lo dirías tú, sino el Espíritu Santo. Bueno, pensé, si es posible. Así es. Si la persona, mediante la expiación, santificada por la sangre de Jesucristo, puede vivir en una esfera con Dios tan cercana que puede estar completamente envuelta en Dios, por la sangre de Jesús, que no sería Él quien hablaría, sino el Espíritu Santo quien hablaría estas cosas. 37 Y apenas había dicho eso, la unción del Espíritu Santo me impactó como nunca antes en mi vida. Dios lo sabe. Me puse de pie. Me asusté. Y algo me dijo. Este es el comienzo de tu nuevo ministerio. Pide lo que quieras y te será dado. Me quedé allí. No quiero ser un fanático, Dios sabe que quiero ser sensato, justo, honesto, fiel y leal. Bueno, ya tengo 50 años, no puede faltar mucho para que me encuentre con Él. Y quiero saber que todo está perfectamente bien antes de irme de este mundo. Y pensé, no quiero meterme en un lío profundo, pensé, tal vez. Me mordí el dedo y dije, no estoy dormido, no estoy soñando, así que algo anda mal. Y estaba completamente entumecido, como si tuviera la cara llena. Pensé, quizás lo estudié tanto que llegué a un punto en el que no puedo salir de ahí. Y pensé que, por lo general, cuando la unción llega profundamente, viene seguida de una visión. Pensé, bueno, esperaré aquí un momento. 38 Y empecé a mover las manos así y a caminar, y algo me dijo, di lo que quieras, y se te dará. Esperé y escuché, pensando, ¿fue eso? ¿Dónde está, Señor? Y lo oí de nuevo, pide lo que quieras, y se te dará. Estoy confirmando lo que haré. Y dije, ¿pero qué debo? Pensé, ¿con quién estoy hablando? Sentí que había perdido la cabeza. Pensé, ¿con quién estoy hablando? No veo a nadie. ¿Dónde está esa luz? Normalmente es la que habla. Aquí no hay luz. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Pensé que algo me decía, pide lo que quieras. Así es. Estaba pensando en esa escritura, Marcos 11, 23. Pide lo que quieras. Y pensé, bueno, ¿qué pediría? Aquí no hay enfermos. ¿Qué podría hacer? Pensé, no hay nada. Quizás. ¿Estoy loco? Pregunté, ¿qué pediría? Y algo, tan claro como oír mi voz. ¿No estás cazando y no tienes presa? Dije, así es. Pensé, Señor, dije, si estoy haciendo algo mal, perdóname. ¿No es horrible? Si estás haciendo algo mal. Dije, Señor, si estoy haciendo algo mal, perdóname. Pero eres tú. ¿Es esta la escritura que intentas que vea? ¿Es este el otro paso al que nos acercamos? Me diste una visión y dijiste que se confirmaría en un pequeño edificio en algún lugar, en una reunión, cuando se preparen las carpas. Dije, ¿a esto nos lleva? Si es así, Señor, entonces te guiaré por tu palabra. Marcos 11, 23 Porque de cierto os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y échate en el mar, y no dude en su corazón, sino crea que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Miré a mi alrededor y pensé, encontraré algo imposible. Encontré ese viejo matorral de langostas. Dije, normalmente apunto a 50 yardas. Dios mío. No soy buen tirador, pero si mi arma no acierta a 50 yardas, está descartada. Así que, disparo ardillas, nunca le disparo a una de espaldas ni de cabeza. Tengo que verla bien y dispararle en el ojo con un rifle del calibre 22. Ahora bien, si no, que se vaya. Entonces. Y dije,
Hay 50 yardas, más o menos la distancia al otro lado de este edificio, dije, y vendrá una ardilla roja joven y se sentará en esa vieja rama desnuda de allá y le dispararé desde aquí mismo. Y ahí estaba la ardilla. Giré el arma, apunté hacia arriba, a través de la pequeña mira telescópica vi su ojo, le disparé, me agaché. Me acerqué a mirarla. Pensé, está sangrando. Una visión no sangra. Y la miré, la cogí, la toqué. Era una ardilla de verdad. Me asusté muchísimo. Y pensé, bueno, ya sabes, simplemente pasó, eso es todo. Simplemente pasó. 40 Así que empecé a alejarme, pensando, ¿pero una ardilla aquí en este matorral de langostas? Bueno, estarían allá en el bosque. No caminarían así, y he estado cazando toda la mañana. Así que me quedé allí un rato y dije, Señor, si eras tú, la Biblia dice que 2 o 3 testigos son la confirmación. No puede volver a suceder. Así que subí la ladera de la colina, me senté y dije, vaya, aquí estoy, haciendo un loco. Y dije, bueno, me prepararé, me iré a casa. Dije, bueno, pensé, lo intentaré. Y dije, y vendrá otra ardilla y se posará allí en esos sarmientos, justo ahí. Bajé el dedo y miré hacia atrás. No vi ninguna ardilla. Dije, bueno. Miré hacia atrás y pensé, ¿qué es eso? Saqué mi telescopio y vi una ardilla mirándome fijamente, a 50 metros. Le disparé. Me acerqué y la recogí para ver si era una visión, pero no era una visión. Era una ardilla. Me las como. Así que, y recogí esa y pensé, madre mía. Me sentí muy raro. Pensé, 2, pero dijiste 3. 41 Bueno, dije, esto. Creo que fuiste tú, señor. Dije, quizás vayas a hacer algo por la gente ahora. Vas a ayudar a tu pueblo. Así que te lo agradezco mucho, te lo agradezco, señor. Me quité el sombrero y dije, claro que te lo agradezco, señor. Ahora te creo, y vas a hacer algo por tu pueblo, así que te lo agradezco mucho, querido padre. Y dije, ahora me voy a casa. Él dijo, pero dijiste que querías 3. Bueno, dije, sí. Parecía que algo dentro de mí, no oí una voz, pero algo dentro de mí me lo decía. Bueno, pensé, voy a hacer esto tan radical que tendrá que ser algo sobrenatural. Y miré hacia el campo. Hacia el campo había un tronco grande y resbaladizo con una rama enorme despuntada. Y dije, y sucederá que una ardilla joven se subirá a esa rama, se sentará en el extremo y observará a los granjeros cortando el maíz, desgranando el maíz, y la mataré desde este árbol. Así será. 42 Me quedé allí un minuto, sin ardilla, miré hacia atrás. Pasaron unos 5 minutos, sin ardilla. Bueno, dije. Pensé, bueno, ya es suficiente. En fin, ya me toca irme. Dije, mejor me voy. Y empecé a alejarme. Y al hacerlo, algo me dijo, pero ya lo has dicho. Y la escritura dice, si no dudas en tu corazón, si no crees lo que has dicho. Aleluya. Esperé apoyado en la ladera de un árbol. Miré hacia otro lado, miré hacia atrás, no había ardilla. Esperé otros 10 minutos, sin ardilla. Me pregunté, ¿cómo podría una ardilla salir ahí? Así que dije, bueno, supongo que me iré, y seguiré adelante porque es hora de recoger al señor Sotman y a los demás, así que seguiré caminando. Empecé a alejarme así. Dije, ¿estás dudando? Dios sabe cómo darte una lección. ¿Dudas de lo que dijiste? Dije, no, no lo dudo. Y justo cuando dije eso, una ardilla joven salió de la rama, caminó hasta el final y se quedó mirando a los granjeros. Le disparé desde allí mismo, creando mis 3 ardillas. Y dije, voy a ver si hay otra ardilla por aquí. Llegué unas 3 horas tarde a recoger al señor Sotman y a los demás. Ni siquiera oía una. Me fui a casa. Se lo conté. Me molestó. No sabía qué pensar. Mateo 17:20 Entonces Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Mateo 21:21 Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que si tuvierais fe, y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeréis, quítate y échate en el mar, será hecho. Marcos 11:23 Porque de cierto os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y échate en el mar, y no dude en su corazón, sino crea que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Unas 2 semanas después, estaba en Kentucky, donde aún era temporada de ardillas, con unos amigos, el señor Watts y su cuñado. Estaba allí, y fuimos a cazar esa mañana. ¡Qué viento!
y con los árboles deshojados, era un mal momento para cazar ardillas. Los buenos cazadores no capturaban más de una al día. Y había que tener una escopeta para cazarlas. Y pensé, ahora mismo no sé nada de eso. Es muy improbable esta mañana, claro, y no hay ardillas aquí en esta época del año. Y hacía tanto frío que llevábamos tanta ropa. Temblaba con todas mis fuerzas. Pensé, no hay ardillas. Había hojas así de profundas en el suelo. Se oía como una manada de antílopes pasando. Y así iba caminando, y me di cuenta de nuevo, y me dijo, pregunta lo que quieras. Me detuve, bajé el arma, me quité el sombrero y dije, Padre Celestial, estoy aquí abajo en estas montañas. ¿Qué significa esto? ¿Eres tú quien me habla? ¿Eres tú, Señor? ¿Dónde estás? Normalmente veo tu luz. ¿Dónde estás? Háblame, Señor. Si hay algo que quieras que haga, lo haré. ¿He hallado gracia ante tus ojos? Dije, solo háblame. Y dije, pide lo que quieras, y se te dará. Dije, entonces, si eres tú, tendré mis 3 ardillas esta mañana, ardillas grises. Eso es rojo en Indiana. Y dije, tendré mis 3 ardillas. Algo dijo, ¿de dónde vendrán? Pensé, ahí está. Lo oí tan claramente como tú me oyes. Y dije, una vendrá por aquí, otra por allá, y otra por allá. Me apoyé en un arbolito y esperé unos minutos. No vi ninguna ardilla. Se hacía tarde, casi era hora de volver. Miré hacia atrás, al otro lado de la colina, y allá arriba, a unos 125 metros, supongo, vi algo que parecía estar en un tocón. Una ardilla gris es muy pequeña. Miré por el pequeño telescopio y no pude distinguir si era una ardilla o no. Seguí observando. Saltó del tocón y empezó a bajar junto a un árbol. Bueno, era una posibilidad remota. Pero me arrodillé, puse el arma en la palma de la mano y maté a la ardilla. Dije, pues entonces, la próxima tendrá que venir por aquí. Así que me giré hacia el árbol y dije, vendrá por aquí. Esperé unos 15 minutos, y ahí venía una ardilla. Así que lancé otro cartucho al arma y ajusté el nivel. Justo cuando empezaba a ajustar el nivel, llegó la segunda ardilla. Dije, alabado sea el Señor, ahí está la segunda. Así que me levanté, le disparé a la primera y la maté de un golpe, le di justo en el ojo. 45 y entonces otra ardilla saltó a un tronco, corrió por encima, agarró una nuez de nogal y empezó a comérsela. Un disparo perfecto, a unos 50 metros. Pensé, ahí está mi segunda ardilla. Es 1, 2, 3, justo lo que pedí. Bajé el arma y disparé, y le di al tronco. Ahora, de unas 149 ardillas este año, solo he fallado 5 tiros. Entonces pensé, ¿cómo fallé a esa ardilla? Sin asustarla, saltó, corrió de vuelta al otro lado del tronco y se quedó mirando a su alrededor. Le metí otro cartucho y pensé, esta vez sí que la atrapo. Apunté hacia abajo, justo por encima del pelo, justo por encima de su ojo, apreté el gatillo. Le di a unos 60 centímetros por debajo. Dije, caramba, esta pistola está descompuesta. Hay algo mal con esta pistola. Sin pensar. Y entonces saltó del tronco y salió corriendo de costado. Dije, bueno, hace mucho que no le disparo a una ardilla de costado, pero voy a ver si esta escopeta está bien. Dije, esta vez sí que la daré. Quizás solo tengo frío y estoy un poco tembloroso. Así que cogí un arbusto pequeño, apoyé la escopeta contra él y la nivelé hasta que quedó de costado, a menos de 35 yardas. La ardilla corría colina abajo. Justo en medio de ella, apreté el gatillo y no sé dónde le di. No le dio. Y me quedé sin cartuchos en mi escopeta vieja, así que la ardilla subió la colina. Y pensé, fallé 3 tiros seguidos, y en toda la temporada solo fallé 5. ¿Cómo es posible? Entonces pensé, no pude haberle dado a esa ardilla. Dije que la otra vendría por aquí. Había 2 de ellos allí. Pero su palabra es perfecta. 46 entonces empecé a esperar, casi a oscuras. Dije, si viene la otra ardilla, voy a tener que dispararle muy cerca de mí porque hay un matorral aquí, y tiene que bajar por él. Es la única manera que puede. Bueno, pensé, bueno, esta vez no fue así. Puede que esa unción. Quizá haya dado con esas 2. Así que fui, recogí mis ardillas y empecé a casa. Estaba muy oscuro en el hueco. Y empecé a bajar por el hueco. Algo me dijo, ¿y la otra ardilla? Y dije, bueno, ya tengo 2, así que ya es demasiado tarde. Apenas puedo ver con mi telescopio, ya es demasiado tarde para atrapar una. Y empecé a bajar. Algo me dijo, date la vuelta y busca a la otra ardilla. Ya lo dijiste.
Así que me giré, y no había dado ni 10 pasos, escucha atentamente, cuando vi una ardilla trepar a un árbol a unos 60 o 70 metros de mí. Estaba tan oscuro que debía de ser solo la luz en la cima de la montaña o no la habría visto. Apunté con el arma. No podía ver a la ardilla, seguía mirando a un lado y a otro, y pensé, ¿dónde está? 47 después de un rato, parecía que un nudo en el árbol se había quedado atascado. Pensé, es su cabeza. Así que disparé. La ardilla bajó corriendo del árbol y oí que algo golpeaba las hojas. Pensé, debió de saltar. Y en ese mismo instante, a unos 15 metros, otra ardilla subió corriendo a un árbol. Dije, esa era la ardilla. La fallé. Corrió y subió corriendo. Así que observé muy de cerca. Estaba muy oscuro y el viento soplaba muy fuerte. Creí ver unas hojas con algo moviéndose. Pensé, bueno, le voy a disparar de todas formas. Y disparé. Oí que la ardilla caía al suelo, pal lunk. La mató de golpe. Bueno, dije, no la vi en ese árbol, pero la traje aquí, un poco desviada. Dije, iré a buscarla. Así que seguí subiendo la colina, y al llegar al primer árbol, allí estaba mi ardilla. La primera, justo en la fila, justo donde señalé. Dios sabe que es cierto. Justo donde señalé. Bueno, me acerqué. Dije, bueno, ya son 4. Me dio una por si acaso. ¡Qué bien! Dije 3 y tengo 4. ¡Qué bien! 48 así que fui a recoger la otra ardilla, y no estaba. Y aún así sabía que la había matado. Bueno, busqué por todos lados. Esperé, tanteando con las manos en la oscuridad, entre las hojas. Y rompí un tronco viejo y todo. Pensé que podría lastimarlo y se apartó. Finalmente encontré un pequeño agujero en el tronco. Empecé a meter mi palo y a tirar. Sentía que algo se caía, y dije, es la ardilla, pero el agujero es demasiado pequeño para meter las manos. Tengo que conseguir un hacha o algo para cortarlo. Así que puse una piedra grande o un trozo grande contra él y seguí bajando. Y se lo dije a mis hermanos cuando llegué al pie de la colina. Empezaron a alabar al Señor y a gritar. Esa noche les conté que un grupo de montañeses se había reunido. Y todos estábamos alabando al Señor. Y uno de mis diáconos, Tony, de mi iglesia, estaba conmigo. Esa noche, cuando nos acostábamos, oró delante de la gente. Dijo, Señor, para confirmar que nuestro hermano ha dicho la verdad, que mañana encuentre esa ardilla en el tronco, así sabremos que ha dicho la verdad. Parecía que se me partía el corazón. ¿Saber que he dicho la verdad? ¿Algo así y mentir al respecto? Dios no lo quiera. ¡Qué hipócrita! Y pensé, ¿cómo podría un hombre que me ama, un hombre de ese calibre, un hombre cuya esposa yacía moribunda en el suelo y los médicos la habían ignorado, se acercaron a orar por ella, se levantó y fue a la iglesia conmigo? ¿Cómo pudo cuestionar mi palabra? ¿Cómo dijo eso? Y los demás hermanos lo captaron. 49 a la mañana siguiente, en la mesa, temprano antes del amanecer, dijo, bueno, hermano Branham, iremos a buscar su ardilla, de todas formas, conseguiremos una hoy, porque estará ahí. Le dije, hermano Tony, simplemente no entendió. Cuando hablé bajo inspiración, dije 3 ardillas. La cuarta no tuvo nada que ver. Ah, dijo, está en ese tronco de todas formas. Por eso lo sabremos. Miré al otro lado de la mesa y pensé, hermano Tony, ¿dudaría de que le dijera la verdad? Y no dije nada. Los hermanos se miraron entre sí. Seguimos hacia el bosque. Y cuando empezamos a dejar los carros por caminos diferentes, bueno, pensé en ir a buscar mi ardilla, si estaba allí. Y pensé, volveré y se lo diré al hermano Tony. Pero algo me seguía presionando. Y seguí. Eso fue casi una semana antes de venir aquí. Seguí subiendo, y al empezar, algo me dijo, ¿y si esa ardilla no está ahí? ¿Y qué? Y tu propio diácono dirá que no está bien. Ahora, el Señor sabe que estas palabras son totalmente ciertas, exactas, perfectas, según mi leal saber y entender. Y seguí caminando, pensando, bueno, espero que esté ahí. De algo estoy seguro, lo espero. Nunca he dicho nada sobre esa ardilla. Era. ¿Todos ustedes entienden? ¿Cuántos entienden de qué se trataba? Claro. Había hablado de las 3 ardillas. La cuarta no tenía nada que ver. Pero el Señor sabe cómo entrenar y qué hacer. 50 Así que, al subir, la unción me impactó de nuevo y me dijo, si no está, di que estará, y encontrarás la ardilla. Y dije, Señor, ahora tomo tu palabra. Dije, y encontraré la ardilla. Subí la montaña. Pensé, ya no tengo por qué temer, porque la encontraré, eso es todo. Ya lo dije.
Y el Señor dijo que cuando esa unción estuviera sobre mí, cuando dijera algo, sería así. Así que sigo. Busqué por todos lados. Miré, unos 15 minutos, tiempo para bajar la montaña. Pensé, mejor voy a buscar mi ardilla. Subí y saqué el trozo del agujero, comencé a palpar. Podía sentirlo. Lo recogí, sentí como si algo se cayera, así, como la ardilla en la punta del palo. Tenía un cuchillo de caza grande y viejo, conseguí una piedra grande y abrí un agujero lo suficientemente grande como para meter la mano. Miré hacia abajo. Estaba recogiendo raíces que caían, raíces que estaban en un tronco viejo. Pensé, vaya. Y se supone que debemos estar allí exactamente a las 9, así que pensé que ahora que no hay ardillas. 51 y vaya, esa mañana fue terrible. Había una ventisca y seguía. Pensé, qué terrible. Así que pensé, bueno, solo puedo demostrarlo de una manera. Señor, no fue tu culpa. Porque cuando me dijiste que hablara, hablé por esos tres y los tres estaban allí. Pero el hermano Tony simplemente lo malinterpretó, eso es todo. Y dije, voy a bajar y recogerlo a él y al otro hermano, y los traeré aquí para mostrarles dónde estaba el tocón, para que sepan que tenía razón. Dije la verdad sobre saber que la ardilla estaba allí. Y lo puse. Y empecé a bajar la colina y algo me dijo. Pero dijiste, subiendo, que encontrarías la ardilla. Amén. Ay, no sabes lo que eso me hace. Dijiste que encontrarías la ardilla. Pensé, ¿dónde podría encontrarlo? Aquí está el bosque, ni una sola hoja en ningún árbol, y todas están amontonadas por aquí. Ahí está el árbol donde cayó la ardilla. Aquí solo hay una cosa debajo de la cual podría haberse escondido. Podría haber sido este tronco, y le he quitado hasta el último trocito. No hay otro agujero en el árbol por ninguna parte, y ese es el único lugar. Pero él dijo, dijiste que lo encontrarías. 52 Bueno, revolví entre las hojas y todo. Pensé, ay, Billy, te has descontrolado. Y empecé a bajar, dije, pero dijiste que la encontrarías. Pensé, es cierto. Dije, cuando esa unción me invadió, encontraré la ardilla. Y si eso confirma que mi ministerio está comenzando de nuevo, entonces la ardilla debe estar por aquí. Dije, no la encuentro. ¿Dónde está? Algo me dijo, mira debajo de ese trozo de corteza. Y fui y recogí. Empecé a recoger. Dije, sí, gracias a Dios, está debajo de la corteza. Y fui a recoger el trozo de corteza y algo me dijo, ¿y si no está ahí abajo? Ah, dije, estará ahí abajo. Y lo recogí, y no había ninguna ardilla. Y pensé, qué raro. Ahora, pero dije, esa fue la misma inspiración que me dijo que los tres estarían allí, la misma inspiración que me inspiró cuando dije que estarían allí, así que tiene. Volví a mirar hacia abajo. Vi un par de canas que sobresalían de debajo de las hojas. La recogí, y allí estaba mi ardilla. Ahora, hablando de un pequeño irlandés gritando, deberían haberme oído bajar esa colina. Estaba muy contento. Regresé a casa y se lo conté a la gente. Y qué alegría nos dimos todos. El hermano Tommy dijo, hermano Branham, no sabía que oraba así. Y yo dije, pero usted sí. Y el hermano Charlie y los demás hablaban de ello, de cómo él sí oraba así. 53 Entonces, el día antes de venir a la reunión, salimos el domingo por la tarde. El sábado por la tarde fui a la casa de un hombre que tenía una niña lisiada. Había padecido polio desde pequeña. Tenía unos 30 años. Oh, la niña más afligida que jamás hayan visto. He orado por ella varias veces. He visto a lisiados casi como ella sanados, sentados a su lado. Una familia maravillosa. Si tuviera tiempo para contarles la historia de su padre cuando los médicos lo rechazaron, 4 médicos pasaron y dijeron, no hay ninguna posibilidad. Lo dejé, oré y le pedí al Señor que se lo llevara. Volví a casa y tuve una visión. Y había un predicador allí riéndose de él porque creía en la sanidad divina. Me dijo, dígale al señor Urigd que así dice el Señor, cavará la tumba de ese predicador que se ríe de él. Y lo hizo. Y hoy vive, sano y feliz. Y las cosas que han pasado. 54 Pero esa niñita afligida sentada allí. Nunca pude entender por qué él no me dio una visión para ella. Estábamos. El señor Watts y yo cenábamos allí. Y yo había ido. Él prepara vino de comunión para las mesas de la iglesia. Fui a recogerlo. Y esta niñita me dijo, hermano Branham, ¿me traería un conejo antes de que regrese? Y yo dije, claro, Edith. El hermano Watts y yo iremos a buscarle un conejo. Y tomamos la escopeta y salimos. Estuvimos fuera un rato, conseguimos 2 conejos y regresamos.
La señora Urick nos tenía preparada la cena. Su hija es viuda. Son pobres. Uno simplemente no sabe lo pobres que son. La gente de California no sabe lo que es la pobreza hasta que se encuentra en una situación así. Ella vive en una pequeña choza de 2 habitaciones en lo alto de la colina. Su esposo murió hace 2 años en su propio tractor, un alcohólico. Se volcó y se rompió el cuello. Y el niño lo encontró. Y ella tiene 2 hijos adolescentes que andan descarriados, sin padre. Y esa pobre anciana, callada, humilde, una pequeña cristiana. Ay, nunca la oí alzar la voz en su vida. Y estaba cavando en esas viejas colinas de allá arriba, cultivando ese viejo criadero de cangrejos, intentando cultivar un pequeño sembradío de maíz para cuidar a esos niños. Ay, era una visión tan lamentable. 55 y estábamos sentados a la mesa conversando, y me adoraban. Tienen una habitación allá arriba que llamo mi habitación cuando voy. Pastoreaba la iglesia bautista de Milltown. Así que tenía una habitación donde me alojaba con los Wriggs. Y, hablando de visiones, les dije, ahora, ¿saben? Les conté lo que sucedería. Les dije, tiene que haber algo, lo único que sé es que, si alguna vez sucede así, será una fe que Dios tendrá que darme. Porque cuando esa unción viene sobre mí, parece que surge en mí una fe inmensa. Algo que no deja lugar a dudas. Y dije, oh, cuánta confianza tengo. Dije, igual que he estado teniendo visiones. Cuando el Señor me decía en una visión, haz esto, algo. Caramba. No tenía ninguna duda, simplemente lo hacía. Nunca falla, así que simplemente tenía que suceder. Mira, tienes que creer que lo que estás haciendo. Tienes que tener fe y confianza. Y yo las tengo en las visiones. Cuando la visión. Escucha, esto puede sonar radical, pero si el Señor Dios, que está aquí en esta plataforma ahora, y puede revelar el secreto de cada corazón, te dice qué será o qué no será. Tú lo sabes, lo ves noche tras noche. Si él me dijera que George Washington se levantará mañana de la tumba en el cementerio nacional, invitaría a todo el mundo a verlo. Es totalmente cierto. Le creo. Él nunca me ha fallado. Y he tenido visiones desde que tenía 18 meses. Y nunca ha fallado ni fallará, porque es Dios. 56 y entonces, yo hablaba así. Y dije, si el Señor me dijera que sucedería algo, como lo de tu hermanita lisiada, la pequeña Edith. Eran gente pobre, pero yo era bienvenida. Tenía un tazón grande de frijoles pintos horneados con pan de maíz y cebolla rebanada. ¿Y puedo comer eso? Así que me crié con eso. Y simplemente comía y me lo pasaba bien. Y mamá Urick me había horneado un pastel de cerezas enorme, ¿sabes? Del arbolito que usé para ayudarla a recogerlo. El señor Urick tiene 80 y tantos, y ella tiene 70 y tantos con esa niña afligida. Así que haría lo que pudiera por esa gente. Pobres. 57 y estábamos hablando de construir la nueva iglesia allá arriba, el tabernáculo, y el señor Urick me dijo, ¿cómo van las promesas en el tabernáculo? Le dije, hermano Urick, no estoy allí lo suficiente como para saberlo. Y le pregunté, ¿sabe qué? Dijo, Atie quería donar $50 para esa iglesia, pero el hermano Robertson, el síndico de la iglesia, uno de ellos, el presidente, no la dejó. Dijo, porque le tomaría unos 6 meses conseguir $50 de esas colinas. Y añadió, pero dio 20, y, hermano Branham, ella quiere. Pensé, ¿sabe qué? Tengo $20 aquí en el bolsillo. Meda me los dio para comprar unos huevos. Dije, le daré esos $20 antes de irme. Está lejos de aquí, y nunca lo sabrás. Le compré hieleras y cosas así porque me daba mucha pena, esa viejecita que intentaba trabajar en esa colina. Y entonces pensé, le daré estos $20, eso es lo que haré. Cuando me vaya, se los daré para que los reciba, y esos son los $20 que pagó por la iglesia. Así que pensé, le daré eso. Entonces, cuando dije, algo me dijo, pero tu señor se paró un día junto a un muro y vio a hombres ricos depositando miles de dólares en una tesorería. Y pasó una viuda pequeña con solo 3 centavos, todo lo que necesitaba. ¿Y qué habrías hecho tú si hubieras estado allí? Verías a esa viuda pequeña depositar los 3 centavos, y correrías y le dirías, ay, no, hermana, no hagas eso, porque tenemos de sobra aquí. No lo necesitamos. Pero Jesús nunca le dijo que no lo hiciera. La dejó hacerlo. Porque sabía que tenía algo para ella en el futuro. Algo mejor, así que simplemente la dejó. Dios ama al dador alegre. Así que dije, bueno, entonces guardaré mi dinero en mi bolsillo. Está bien.
Lo dejaré ir porque tal vez el Señor. Marcos 12, 41 y Jesús estaba sentado delante del arca del tesoro, y miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Y muchos ricos echaban mucho. Marcos 12, 42 y vino una viuda pobre, y echó 2 blancas, que son un cuadrante. Marcos 12, 43 y llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Marcos 12, 44 porque todos echaron de lo que les sobraba, pero esta, de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Lucas 21, 1 y alzando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de la ofrenda. Lucas 21, 2 vio también una viuda pobre, que echaba allí 2 blancas. Lucas 21, 3 y él dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos. Lucas 21, 4 porque todos estos de lo que les sobra echaron para las ofrendas a Dios. Pero esta, de su pobreza echó todo el sustento que tenía. 2 Corintios 9, 7 cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. 58 y estábamos sentados allí, y dije: ahora, estas visiones que vienen. Escuchen bien, estamos a punto de llegar a algo más. Recuerden, esto fue hace menos de 2 semanas. O casi 2 semanas. Y dije: lo que me desconcierta, hermano Wars. Y él estaba sentado, como aquí a mi lado, todavía en la mesa. Un pequeño porche viejo, con mosquiteros. Lo habían tapiado para intentar hacer otra habitación. Una vieja tablilla de madera y agujeros por todas partes. Y dije: lo que siempre me ha molestado ha sido esto. En esas ardillas, dije, ¿dónde? Hermano Woltz, dije, se supone que somos buenos cazadores de ardillas. He cazado desde pequeño. Y le dije: y usted es un cazador experto. Y dije: desde niños hemos cazado ardillas. En esas condiciones, hermano Woltz, ¿de dónde salieron esas ardillas? Dije: nunca lo entiendo. Estaba allí mismo, mirando el terreno, y pensé: habrá una ardilla ahí mismo. Y llevaba sentado 45 minutos. Y apenas quité el dedo, ya había una ardilla. Y cada vez era así. La ardilla no salió de ninguna parte. 59 y dije: lo único que se me ocurre es esto. Cuando Dios intentaba decirle a Abraham cómo lo bendeciría. Dije: si este es mi nuevo ministerio que está por venir, algo más grande, que él finalmente confirmará en ese pequeño edificio. Dije: si es que, como Abraham, lo que Abraham necesitaba era un sacrificio, en lugar de a su hijo. En Génesis 22, cuando Dios le impidió sacrificar a su hijo, había un carnero allí. ¿De dónde salió ese carnero? Estaba a 100 millas de la civilización. 3 días atrás, un viaje. Cualquiera puede caminar 45 kilómetros al día. Yo camino 45 muchas veces. Y hoy viajamos en coche, y demás en aquellos tiempos, su forma de viajar era lomos de burro o caminando. Y él estaba 3 días atrás, y entonces alzó la vista y vio la montaña a lo lejos. Y además, estaba en la cima de la montaña donde no había agua. ¿Y qué estaría haciendo el carnero allí arriba? Lo habrían matado las fieras si hubiera estado lejos de la civilización. ¿De dónde salió el carnero? Por eso Abraham llamó al lugar Jehová Jireh, el Señor se proveerá un sacrificio. Él es capaz de hacerlo existir con su palabra. Dije: si el Señor estaba confirmando mi ministerio allí, para hacerme saber que Él ayudaría a su pueblo y me permitiría hacerlo, dije, entonces el mismo Jehová Jireh, yo necesitaba una ardilla igual que Él necesitaba un carnero, y creo que Jehová Jireh lo puso allí, por su misma palabra hablada. De todas formas, no fui yo, porque no sabía lo que decía. Él mismo lo dijo. Génesis 22, 8 y dijo Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y fueron ambos juntos. Génesis 22. 13 Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Génesis 22, 14 Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová Jireh. Por lo cual se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. 60 Y la pequeña y tranquila hermana Allie, sentada allá atrás, con su pequeño gorro antipolvo como el que usan las campesinas. Se había puesto un vestidito limpio para venir a ayudar a su madre a prepararme la cena. Estaba sentada con la mano así y dijo: esa es la pura verdad. Dijo lo correcto. Aquí está mi Biblia, y como siervo de Dios, digo esto. Apenas pude oír lo último que dijo. Su madre intentaba decir algo, pero no lo entendí. Justo cuando dijo eso, dijo lo correcto.
El Espíritu del Señor me dijo, dile que pida lo que quiera y tú se lo das. No pude hablar. En esa sala, todos se sentían extraños. Dije, hermana Atie. Ella dijo, sí, hermano Branham. Dije, así dice el Señor, di lo que desees, no me importa lo que sea. Si quieres saber que Dios ha dado este ministerio, di lo que desees. Así dice el Señor, si lo dices, lo diré a tus espaldas, y lo tendrás aquí mismo. 8 personas estaban allí de pie, mirando. Ella dijo, hermano Branham, ¿qué debo decir? Le dije, depende de usted. 61 allí estaban sentados su hermana lisiada, su padre anciano. Era pobre, podía pedir dinero. Podía pedir lo que quisiera. Le dije, pide lo que tengas en tu corazón, lo que desees, pídelo y, así dice el Señor, lo diré a tus espaldas y lo tendrás. Ella dijo, la salvación de mis 2 hijos. Le dije, la tienes, en el nombre del Señor. Y esos 2 adolescentes modernos, que habían odiado la causa misma de Cristo, se abrazaron y comenzaron a gritar las bendiciones de Dios. El poder de Dios golpeó ese lugar, el abuelo cayó en su plato. No sé qué pasó durante unos 10 minutos. Amigo, ¿te das cuenta de lo que fue eso? Nunca en mi vida había sentido una unción semejante. La primera vez que se ejerció sobre un ser humano. Pasó por alto a los aristócratas, pasó por alto todo lo demás, y fue a parar a una pobre viuda que vivía en la colina. Dios sabía qué pediría. Sus 2 hijos fueron gloriosamente salvados en el mismo instante en que lo dijo. Si hubiera pedido $10,000, se los habrían dado. Si hubiera pedido la sanación de su hermana, se los habría dado. Cualquier cosa que hubiera pedido, se le habría concedido. Creo que la Iglesia del Dios viviente está entrando en una esfera que sacudirá al mundo entero. Es la primera vez desde los días de Jesús de Nazaret, a un ser humano. Pedid lo que queráis, y se os dará. Cualquier cosa que deseéis. ¿No veis el cumplimiento de las palabras de Jesucristo? Oh, sucederá muy pronto. Espero que suceda en esta reunión. Deseo que suceda ahora. Que esa unción conmueva a toda la Iglesia del Dios viviente y se levante como un poderoso ejército en marcha. Los enfermos sanarán con una palabra. Los ciegos verán, los sordos oirán, los muertos resucitarán, y el poder de Dios sacudirá al mundo con la Iglesia del Dios viviente. Estamos en ese proceso ahora. Creo que pronto se cumplirá. Creo que será exactamente así. Creo que sacudirá a la Iglesia de Dios. Pronto comenzará un avivamiento que sacudirá al mundo. Lo creo. Mateo 21, 22 y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Marcos 11, 24 Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. 63 Señor Dios del cielo, Creador de los cielos y la tierra, de quien soy siervo, y estoy aquí ante ti, en el nombre de Jesucristo, esas palabras son verdaderas. Oh, estamos cerca de algo. Mi corazón espera con ansias. Ni siquiera puedo descansar en mi habitación de hotel. Anoche no pude dormir nada. Nunca me ha abandonado. No pude dormir en el camino. No dormía 2 o 3 horas cada noche. Simplemente no puedo descansar porque sé que algo está a punto de suceder. Nuestro Dios va a intervenir, tan seguro como que estamos aquí. Tan seguro como dijo allá sobre el discernimiento en la mano y los secretos del corazón, Él ha prometido algo más. Y aquí ya está confirmado entre la gente. La gente allí, y el domingo pasado por la mañana en nuestra iglesia de Jeffersonville. Oh, el domingo de la semana que viene, cuando dije eso, allí estaba toda la familia Wick dando testimonio. Las bendiciones nunca han abandonado esa casa. Dijeron que simplemente, no parecían el mismo lugar. Esa mujercita que nunca gritó en su vida, supongo, desde que era bebé, se podía oír a 3 cuadras de distancia gritando alabanzas a Dios. Y el poder de Dios había. Estábamos tan aturdidos que no pude decir nada. Tuve que salir del edificio. Ungidos por el poder de Dios. Él es Dios. Él vive. 64 Siento que una gran cosa es necesaria, el Espíritu Santo me está hablando ahora. Creo que deberíamos tener una noche, esta noche, para consagrarnos. ¿No lo creen? ¿Están listos, Iglesia de Dios? ¿Están listos para tal movimiento? ¿Han enterrado cada pecado en la sangre de Jesucristo? ¿Han confesado todas sus faltas? Oh, ministros del Evangelio, mis queridos hermanos, les digo la verdad, así que ayúdenme. Dios sabe que es verdad. Y solo estamos prefigurando algo cercano ahora, no sé dónde, cuándo ni cómo, pero les he dicho exactamente la verdad de Dios, y Dios sabe que es verdad. El Espíritu Santo está aquí ahora, sanando, sanando.
Sanemos nuestras almas esta noche. Arreglemos nuestra condición. Le dije a Villay que no repartiera tarjetas de oración esta noche. No quería una línea de oración. Quería una consagración. Quiero que esta iglesia se acerque tanto a Dios. Quiero que se acerque tanto a Dios que, cuando podamos estar en esta reunión, eso se propague por toda la iglesia. Les digo que cuando eso suceda, la venida del Señor está cerca. El enemigo con sus bombas atómicas viene como un diluvio. El Espíritu de Dios levanta un estandarte contra él constantemente. Y recuerden, tal como les hablé sobre, desde el discernimiento, tomando la mano, hasta los secretos del corazón, como todo eso se cumple siempre, así ha sucedido exactamente como lo dijo. Y es exactamente como las Escrituras. Como se les demostró sobre conocer el secreto del corazón, como Jesús miró a las multitudes y discernió, y pudo decir a la gente que tocó su manto, y demás como esa lluvia, la lluvia tardía, la lluvia temprana y la tardía vendrían juntas, como tuvimos ayer. Eso es exactamente. 66. No teman, Iglesia de Dios. Sé que tienen muchos escrúpulos. Han pasado por muchos disgustos, bajones y demás, pero aún así son la iglesia del Dios viviente. Por la gracia de Dios lo son. No importa lo que hayan hecho ni cómo lo hayan hecho, Dios perdona sus pecados. Él quiere una consagración. Como menospreció Balaam a Israel y dijo, han hecho toda la maldad posible. Pero no vio que eran la iglesia del Dios viviente. Allí estaba esa roca herida y esa serpiente de bronce delante de ellos, con una expiación allí dispuesta para ellos. Y a cada uno de ustedes que ha sido bautizado con el Espíritu Santo, la sangre de Jesucristo lo limpia de todo pecado. Aleluya. El Espíritu del Señor está aquí ahora. Hablo en el nombre del Señor. Si alguien no lo cree, hable con Dios sobre su enfermedad y averígüelo. Simplemente vea si no es la verdad. 1 Juan 1, 7. Pero si andamos en luz, como Él es en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. 67. Habla en lenguas e interpretación dadas. Amén. Me di cuenta de que algunos se preguntaban. Permítanme aclarar esto. Una hablaba, no muchas palabras. La otra interpretaba, muchas palabras. La mujer pasó de la interpretación a la profecía. Exactamente. Acertó. Exactamente. Dijo la verdad. Amén. 68. El Espíritu Santo está aquí, el poder del Dios vivo. ¿Enfermo? No hay necesidad de estar enfermo. ¿Crees? ¿Donde hay alguien lisiado, afligido? ¿Y tú, allá en la silla de ruedas? ¿Crees? ¿Lo haces? Hay un hombre sentado allá atrás, mirándolo, con corbata roja. El ángel del Señor está de pie junto a ese hombre. No lo conozco. Tiene cataratas en los ojos. Así es. No eres de aquí. De Salt Lake City. Esta es tu última noche aquí. ¿Quieres regresar y sanar? Levántate y acepta tu sanidad. Créelo. Amén. Si puedes creer. Ten fe en Dios. Tú, sentado en esa silla de ruedas, te estás muriendo. La muerte te tiene cubierto de cáncer. No puedes vivir sentado ahí. ¿Crees en el Señor Dios? ¿Crees que está en medio? Ponte de pie, retira tu silla de ruedas y vete a casa. ¿Y tú? ¿Hay alguien aquí? Señor Amond, ¿y usted? ¿Cree que Dios puede sanarle? Estaba sentado allí orando. ¿Creía que Él le sanaría? Si es así, créalo, vuelva a casa y recupérese. Aleluya. 69. El Señor Dios está en medio de su pueblo. ¿Lo creen? Pongámonos todos de pie. Esta es la hora de la consagración divina. Si pueden creer, el Señor Dios requiere una consagración. Él no puede manifestarse en nosotros hasta que nos hayamos rendido a su voluntad, a su poder. Él no puede manifestarse hasta que tengamos nuestros corazones tan limpios del pecado y de las cosas del mundo, hasta que el Espíritu Santo pueda entrar en nosotros y rodearnos ahora, como me ha hecho a mí ahora mismo. ¿Cómo sé esto? No soy yo, es Él quien habla. He dicho la verdad sobre Él. Algo nuevo está surgiendo, observen y vean. Ya está sucediendo. Se manifestará con la misma certeza con la que estoy de pie en esta plataforma. Muy bien, prepárense para recibir al Señor Dios en grandes bendiciones. Iglesia de Dios, Iglesia del Dios viviente, cada uno de ustedes, ahora, tomemos esta noche para esto. Una consagración a Dios. ¿Qué tomarías? Enfermos, olvídense de su enfermedad, porque el Dios del cielo está aquí. ¿Dónde está? En todo tu ser, a través de ti, en todo tu ser. Dios del cielo. Claro que lo es. Levanten las manos, alcen la voz. Conságrense al Señor. Señor Dios, me consagro.
Ayúdame en este nuevo ministerio, Señor, para que tu poder, tu fuerza y tu misericordia me unjan con el Espíritu Santo, y para que consagres esta iglesia y estas cosas que he dicho sobre estos animales que diste existencia. Señor Dios, toma a tu iglesia bajo tu poder, bajo tu custodia, y llénala del Espíritu Santo. Oh Señor, perdona los pecados en la iglesia. Perdona nuestras diferencias, Señor, y derrama desde lo alto el bautismo del Espíritu Santo, renovado y renovado, sobre tu pueblo. Concédelo, Señor. 71 levanten las manos, alábenlo. Canten alabanzas gloriosas. Conságrense a Él. El hombre, fuera de la silla de ruedas, alaba a Dios con las manos en alto. El hombre que estaba en la silla de ruedas está alabando a Dios. Aleluya. Denle gloria, todos ustedes. Que el Espíritu Santo tome las riendas de la reunión y la consagre. Cada uno de ustedes profundice en su corazón y saque toda raíz de amargura. Saquen todo el pecado, toda la incredulidad, todo el escepticismo que han tenido en su corazón. Échenlo fuera. Prepárense, el Espíritu Santo hará grandes cosas en medio de ustedes. Señor Dios, escucha la oración de tus hijos, que se consagran a ti. Venimos creyendo. Te creemos, Señor. Con todo nuestro corazón, te creemos. Nos arrepentimos de nuestros pecados. Señor, perdóname todos mis errores. Perdona a mi hermano ministro por sus errores. Perdona a la iglesia por sus errores. Señor Dios, santifica nuestros corazones profundamente con amor, poder y consagración. Haya favor con nosotros, Señor. Derrama tu poder. No haríamos nada malo. Creo que cada hombre aquí habría hecho lo mismo aquella noche cuando se le dio a hablar mal de ese niño. No usaríamos tu poder para cosas malas. Lo usaríamos, Señor, solo para tu gloria, para sanar a tus hijos enfermos. Oh, Señor, envía tu poder, envíalo sobre nosotros, Señor. No para nuestra voluntad, sino para la gloria de Dios. Los paganos están furiosos. Dicen, se imaginan cosas vanas. Pero que el Espíritu Santo sacuda de nuevo este lugar, donde estamos reunidos contando las historias del poder del Señor Dios. Concédelo, Señor. Que el viento impetuoso recorra cada corazón, queme todo pecado, toda iniquidad, toda duda, todo temor, y que cada persona se convierta en un santo consagrado a ti. Escúchanos, Señor. Que partamos de aquí con valentía. Que vayamos con una paz profunda y arraigada en nuestros corazones, con una fe verdadera que estremezca montañas, a donde pidamos. Concédelo, Señor. Salmo 2, 1. ¿Por qué se amotinan las gentes, y los pueblos piensan cosas vanas? Hechos 4, 25. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes, y los pueblos piensan cosas vanas? 73. Bendice a mis hermanos ministrantes. Bendice a todos los presentes. Bendice a los enfermos. Aquí has sanado a los enfermos. Aquí están los afligidos, sentados en sillas de ruedas y de pie. Los que usan muletas las tiran al suelo. Los enfermos y afligidos con las manos en alto te alaban. Te amamos, Señor. Te creemos, sabemos que eres Dios. Sabemos que estas cosas que se piden, dices. Cuando ores, cree que recibirás lo que pides, y te será dado. Esa es tu palabra, Señor. La creemos, y nuestras oraciones. Oh, gracias, Señor Jesús, por tus promesas, porque todas son verdaderas. Son sí y amén para cada una. Escúchanos, Señor. Habla a través de nosotros y úsanos para tu gloria. Nos consagramos a ti. Nos dedicamos. Me dedico de nuevo, desde este púlpito esta noche, Señor. Señor Dios, pruébame. Si hay algún mal en mí, quítalo, Señor. Si hay algo en lo que puedas usarme para ayudar a tu iglesia y a tu pueblo a avanzar hacia un mejor ministerio, hacia una mejor comprensión de Dios. Aquí estoy, Señor, habla y tu siervo escuchará. Responderé, Señor, solo habla y haré lo que me digas. Señor Dios, que tenga favor a tu vista. No para gloria propia, ya lo has probado en el fuego de eso, Señor, sino para la ayuda de tu iglesia y el bien de tu pueblo que está disperso por el mundo ahora. Que se unan como una sola iglesia, como una sola unidad, como uno solo. Que como una sola persona, permanezcamos firmes en el poder de la resurrección. Y que derrames tu espíritu y dones sobre tu iglesia, algo extraordinario para el mundo, Señor, que haga que todos los hombres sepan lo que han dejado atrás. Concédelo, Señor. Te presentamos estas oraciones para que las respondas, creyendo que lo harás, en el nombre de tu Hijo, Jesucristo. Amén. Mateo 21, 22. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis.
Marcos 11, 24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. 74. Yo lo amo porque Él me amó primero. ¿Lo amas? Levanta tus manos así, solo levanta tus manos y alábalo, con todo tu corazón. Solo dale alabanza. Árbol del Calvario. Yo lo amo, ¿de verdad lo haces? Amén. ¿Por qué? ¿Por qué? Él amó primero. ¿De verdad lo amas? Solo levanta tus manos ahora. Alábalo. Salvación en el árbol del Calvario. 75. Oh, qué maravilloso es Él. ¿No es grandioso? ¿Sientes que el Espíritu Santo, la sangre de Cristo, ha lavado tu corazón y lo ha liberado del pecado? ¿Te sientes bien ahora? ¿Cuántos han consagrado sus vidas de nuevo a Dios? Levanta las manos. Me consagro a ti, Señor. Tú eres mi Dios. Mi Salvador es Jesucristo. Y ahora me entrego total y completamente a ti para tu servicio. Que así sea en tu corazón. Creo que Dios va a hacer algo grande entre nosotros. Ya ha comenzado. Y si ha comenzado así, ¿qué será dentro de poco? Bendito sea el nombre del Señor. 76. Bien, cantemos este buen himno de la iglesia antes de irnos. Mi fe te admira. Ahí es donde nos encontramos. Es lo único que puede mover montañas. Es entonces cuando Dios tiene que ungirte con una fe tal que no falle. Mi fe te admira. Cantémoslo ahora con los ojos, las manos y el corazón elevados a Dios. Todos juntos ahora. Mi fe te admira, Cordero del Calvario, Divino Salvador. Escúchame ahora mientras oro. Quita todo mi pecado, y que este día sea completamente tuyo. Inclinemos nuestros rostros mientras recorro el oscuro laberinto de la vida, en los campos, y las penas me rodean. Sé mi guía. Haz que la oscuridad se convierta en día, disipa los temores de la tristeza, y que nunca me aleje de ti.